Hoy vamos a estudiar un tema que es relevante para estos tiempos. Me refiero al tema de la conversión. Entendiendo esto como el cambio de corazón que debemos experimentar. Y que no es otra cosa que el cambio de la mente, donde no se le da cabida a lo malo, sino solo a lo bueno. La conversión es aquel cambio donde decidimos seguir a Cristo y no al mundo. La conversión es aquel cambio donde se destrona el yo para entronizar a Dios. Eso es la conversión. Es prácticamente, como dicen ya técnicamente los exégetas, es darse la media vuelta. El título de nuestro mensaje dice que la conversión es algo indispensable porque el tiempo, ¿qué cosa? Se acaba. ¿Cuál tiempo es el que se acaba? Exactamente, el tiempo de gracia. Y el don de profecía lo respalda. Miren ustedes, nuestro tiempo es precioso. Nos quedan tan solo muy pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la vida futura e inmortal. No tenemos tiempo que gastar en movimientos desordenados. El conflicto que está por sobrecogernos será el más terrible que se haya presenciado jamás. Sus corazones necesitan experimentar la conversión. El fin está cerca, el tiempo es corto. Ruéguenle a Dios, limpien la carretera del Rey. Limpien la carretera del Rey. ¿A qué se está refiriendo la hermana Guay cuando dice limpien la carretera del Rey? Ni más ni menos que aquellas palabras que el profeta Isaías había dicho en relación con Juan el Bautista. Vamos a ellas, ¿qué les parece? Lucas la cita, esas palabras, Lucas 3, versículo 4 y 5. Lucas 3, versículo 4 y 5. Y la palabra dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Qué les parece? Aquí nosotros vemos que Juan el Bautista, el profeta Isaías, con mucha anticipación le había asignado cuál iba a ser su trabajo de cara a la primera venida de Jesús aquí a este mundo. Y el trabajo de él era limpiar la carretera del Rey, como dice la mensajera del Señor. Enderezar el camino, animar inclusive a la gente a que enderezara sus caminos. Vean ustedes cómo dice que todo valle debe de ser prácticamente, bueno, leámoslo nuevamente, para ser más específico, el 5. Todo valle se debe rellenar y se debe bajar todo monte y collado y los caminos torcidos ser enderezados. Hermanos y hermanas, ¿qué significa esto de que todo valle debía ser rellenado? Es que, hermanos y hermanas, este valle al cual se refiere la palabra es el valle de la vida. Y hay a veces en la vida ciertos bajones. Hay en la vida ciertos baches que necesitan ser rellenados. Esos baches solo pueden ser rellenados con la presencia de Dios. Y es importante que nosotros entendamos que todo valle bajo de nuestra vida efectivamente se rellene.
Pero interesante que al mismo tiempo que se rellene cualquier valle bajo de nuestra vida, también dice que los montes y los collados se deben de bajar. Los montes y los collados no son otra cosa que el orgullo y la hipocresía, que deben ser bajados al plano de la verdadera humildad. De cara a la venida del Señor por primera vez, limpiar la carretera del Rey, como dice aquí la mensajera del Señor, no era otra cosa que desechar los obstáculos, eliminarlos, quitar la maleza, quitar las piedras. Hermanos y hermanas, aún dice, los caminos torcidos debían de ser allanados, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ya venía. Y uno puede decir, eso fue en los días de Juan. Oh, hermanos y hermanas, es que otra vez el Rey de Reyes y Señor de Señores está a las puertas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y ante esa gran noticia, toca, hermanos, otra vez enderezar los caminos. Toca otra vez, como dice allí, limpiar la carretera del Rey. Limpiar la carretera del Rey, del orgullo, de la hipocresía, de la avaricia, de la envidia. Oh, hermanos, del pecado. Para que ese Rey de Reyes y Señor de Señores encuentre la calle completamente libre para que pase. Hermanos y hermanas, nosotros vemos de que esto que estamos analizando, la sierva del Señor dice que es en el contexto de que nos quedan ¿cuántos días de gracia, hermanos? Nos quedan pocos días de gracia. Por eso, porque nos quedan pocos días de gracia, es que hay que limpiar la carretera del Rey. Es que necesitamos, hermanos, experimentar la conversión genuina. Es tan urgente y necesario hacerlo. Esto que hasta miren cómo el apóstol Pablo lo dice aquí en Primera de Corintios. Vamos para allá. Primera de Corintios 7, versículo 29 al 31. Primera de Corintios 7, versículo 29 al 31. Y la escritura dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 7, versículo 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se alegran como si no se alegraran, y los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hermanos y hermanas, es tan corto el tiempo que dice el apóstol Pablo que la principal tarea de la vida es prepararse para un hogar en el reino de Dios. El tiempo en el cual puede hacerse esta preparación, si ustedes ven, es corto. Las escrituras siempre han presentado este tiempo de preparación como algo corto. Para nosotros que hemos estudiado doctrinas distintivas adventistas, como es, por ejemplo, la del juicio investigador y el fin del tiempo de gracia, sabemos, sentimos que eso está pronto a terminar. Sabemos que la terminación de eso se acerca aceleradamente. Y cuando concluya eso será demasiado tarde para alcanzar esa idoneidad para ir al cielo. De manera que el tiempo es ahora. Los cristianos debemos, hermanos y hermanas, miren lo que dice Pablo, debemos vivir de una manera que ni siquiera los vínculos familiares como el matrimonio nos deben atar.
para hacer esa preparación. No debemos permitir que nada, ni aún las relaciones familiares como el matrimonio, interfieran en nuestra determinación de estar listos para el cielo. Claro, no debe entenderse este pasaje como que ya no voy a ser amable con la esposa, como que ya no le voy a dedicar tiempo, como que ya no voy a darle afecto. No está diciendo eso Pablo. Lo que él está diciendo es que aún eso, de cara a la preparación para la venida del Señor, aún eso debe pasar a segundo plano. Porque más importante es que estés preparado para la venida de Cristo. Incluso es más importante todavía tener una íntima comunión con el Señor que estar pues siempre dedicándole tiempo a la esposa. Bueno, yo conozco a alguien por ahí que dejó de ir a la iglesia porque la esposa le dijo estas palabras: como tú te vas los sábados para la iglesia, yo me voy con mis amigas para la disco. Así que tienes que elegir o tu Dios y tu iglesia o yo. Y el pobre hermano dejó de ir a la iglesia, dejó de guardar el santo sábado, y hoy pone fotos en el Facebook que anda con la esposa en los moles, anda aquí, anda allá, y se tiró la vida mundana porque privó los deseos de la mujer, privó los deseos de la esposa. Pues Pablo dice: entiendan que el tiempo es corto, ya se va a acabar esto, y de cara a esta realidad, el que tiene esposa actúe como que no la tuviera, en el sentido de que ella no te impida prepararte para la venida del Señor, en el sentido de que ella no te impida tener esa comunión con el Señor, en el sentido de que ella no te impida incluso ir a la iglesia. Pero presenté el caso de la esposa, y lo mismo ocurre a veces con ciertas, el caso del esposo, y pasa a veces con la esposa, que a veces ella no hace lo que Dios pide porque tiene que agradarlo a Él. Mis hermanos, Pablo está diciendo: el tiempo es corto, y el que tiene esposa haga de caso que no la tiene, en el sentido ese de que no te quite la preparación seria para la venida de Cristo. Yo admiro esas esposas que, bueno, aquí tenemos una, yo le doy gloria a Dios por eso, mi hermana ya Laura Gutiérrez, mi hermanita, a ver, la hermana Melba, creo es. Sí, la hermanita allí, Nelda. Yo las admiro, estas hermanas, que sus esposos, ellos no son de la fe, pero ellas aquí están fieles el día sábado adorando a nuestro Dios. Y ellas dicen: no nos impiden, ellos no, más bien, dice la hermana Nelda, más bien él me dice: ya es tarde, no te vas a ir a la iglesia. Y ella da testimonio de eso. Entonces, pero eso que ellas hacen de venir, y aunque su esposo queda allá, ellas bien podrían decir: ay, qué pobrecito, se quedó, yo no quiero que se quede solo, me voy a quedar con él mejor. Ahí es donde Pablo dice: si tienes esposo, haz que no lo tienes, cuando se trata de darle a Dios el primer lugar en tu vida. Así nosotros vemos, mis hermanos, que debemos actuar. A veces hay hermanas que dicen: pues como si tú no vas a la iglesia, pues yo tampoco voy. ¿A qué hora vas a venir para irnos a la iglesia? Mira, dice el esposo, de que voy a salir tarde de trabajar y quién sabe que alcance a llegar a la casa. Ah, pues no voy, aquí me quedo. Cuando debería ser al revés, y venirse a la iglesia, y venir a orar por su esposo, y venir aquí a esperarse con él, a verse con él. Pero a veces vemos las cosas de Dios tan así, tan livianas, que decimos: pues si tú no vas, yo no voy. No, hermanos, cuando se trata de Dios, Dios es primero, la esposa o el esposo es segundo. Y a eso se refiere el apóstol Pablo aquí. Nosotros miramos, hermanos y hermanas, que este versículo destaca la verdad de que en toda circunstancia, en todo tiempo, el amor a Dios y la obediencia a sus mandatos deben ocupar el primer lugar en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Dice: porque el tiempo, dice Pablo, es corto y Cristo está a las puertas. Por eso es que cuando se hace el llamado a la conversión,
El llamado es para el esposo, la esposa y los niños inclusive. Vean cómo lo dice el profeta Joel. Vamos para allá. Joel capítulo 2, versículo 12 y 13. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la Escritura de la siguiente manera: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ahora vean los versículos 15 y 16. Dice la palabra: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Pero antes decía el 15: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Nosotros vemos aquí, hermanos, que la conversión, porque antes leímos los versículos de que hay que convertirnos a Dios. Nosotros vemos que la conversión es para ¿cuántos en la familia? Para todos. No es asunto de que solo uno de los dos en la casa debe ser más consagrado. Los dos deben ser consagrados. Hay veces cuando se ve que la esposa es la que lucha, ella siempre está ahí apurando a los niños, corriendo, alistando la ropa y siempre pendiente de ir al templo, mientras que él, ahí te alcanzo. Y a veces la pobre se viene y él ni apareció. No, hermanos, la conversión debe ser tanto por parte del esposo como de la esposa. Ambos deben encarar con seriedad la venida del Señor, la preparación para esa venida. Nosotros vemos que hasta los hijos, hasta los niños, dice. Interesante, hermanos y hermanas, cómo la conversión es para todos. Y es tan grave que aún los recién casados, dice, que esperen a su luna de miel. Salgan de allí, dice, de donde están. Salgan, los exhorta a que se congreguen. En otras palabras, la luna de miel tiene que esperar. ¿Por qué? Porque es urgente el llamado a la conversión. Estos pasajes, hermanos y hermanas, lo que nos está diciendo es que necesitamos convertirnos todos. Todos necesitamos volver al Señor. Todos hemos dejado al Señor en alguna manera. De manera que el llamado a volver a Cristo es tanto para los viejos como para los más pequeños. Todos. Y si pensamos, hermanos, que nos hemos alejado tanto y que ven, no hay ni fuerza de voluntad para volver al Señor, y que convertirnos de nuevo no es tan fácil, pues entonces quiero decirles de que hay 4 verdades que me gustaría que ustedes tuvieran en su mente en relación con esto de la conversión. Recibí una notificación de una persona que decía lo siguiente: pastor, ore por mí. He perdido todo el deseo de leer la Biblia. He perdido todo el deseo de orar y de ir a la iglesia. No tengo ningún interés de nada. Pero sí tengo en la mente claro que yo no puedo estar así, que yo debo consagrarme, que yo debo encarar más seriamente la vida cristiana. Pero ¿cómo hago, pastor, cuando yo no tengo deseo de nada de esto? Y al final me pone: pero le deseo aclarar que esto comenzó desde cuando me hice adicta al celular. Desde que me hice adicta al celular,
no me interesa leer la Biblia, no me interesa orar, no me interesa ir a la iglesia. Y es más, siento como hasta coraje que me digan que hay que ir. Y entonces, hermanos y hermanas, el consejo lógicamente se lo tuve que dar enfocado en la causa de la enfermedad. Y la causa de la enfermedad para ella es ¿qué cosa? El celular. La Biblia habla de que te saques el ojo si tu ojo te es ocasión de caer. Porque es preferible que entres con uno solo al cielo y no con los dos al infierno. Sáquese el ojo. Sáquese el ojo, le dije. En el sentido de que así como sacarse un ojo te dolería, e igualmente deshacerte de ese celular te dolería porque estás tan adicta, debes deshacerte y conseguirte un telefonito de esos de tapita que no tenga ni internet, solamente para hablar, para comunicarte. Si quieres realmente levantarte de tu condición, porque has llegado a un punto donde estás muy, pero muy peligroso en tu vida espiritual. Mis hermanos y hermanas, si así fuera el caso de alguien que me está oyendo en esta hora, como este ejemplo que he puesto, y cree que ya no tiene remedio, o cree que ya la conversión no es para usted, pues entonces póngale atención a estas 4 verdades que voy a compartirle en relación a la conversión. Y la primera verdad es de que Dios es poderoso para transformar las vidas humanas. ¿Cuántos lo creen? Y si Dios es poderoso para transformar las vidas humanas, ¿creen ustedes que la conversión es posible para nosotros? Por supuesto. Y esto lo aprendemos del relato de la conversión del apóstol Pablo. Vamos a leer lo que dice de él. Al libro de Hechos, vamos en este momento en el capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Y la escritura nos dice, Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Interesante lo que describe estos versículos acerca de Pablo. Pero si ustedes van más abajo, 20 versículos más abajo, ustedes se van a encontrar con 3 versículos que sorprenden totalmente. Porque hablando del mismo Saulo, vean lo que dice, los versículos 20 al 22. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué les parece? En los versículos 1 y 2, Saulo es ¿quién? Saulo es el perseguidor de la iglesia y el enemigo de Cristo. Pero en estos versículos más adelante se habla del mismo hombre, diciendo que ya no es perseguidor de la iglesia ni enemigo de Cristo, sino que ahora es miembro de la iglesia y predicador de Cristo. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos días inclusive transcurrieron entre Hechos 9, 1 y 2 y Hechos 9, 20 al 22? ¿Cuántos días transcurrieron entre los primeros versículos que describen a Pablo como perseguidor y estos otros que hemos leído que lo describen como poderoso predicador? Interesante que cuando uno va leyendo el relato, uno encuentra que apenas
3 días pasaron. Solo 3 días fue lo que hubo de intervalo. Pues vean ustedes lo que dice el versículo número 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero ahora vean el versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Oh, hermanos y hermanas, nosotros vemos que Pablo ya había sido transformado. En cuestión de un encuentro con el Señor y este otro, donde es bautizado, que nada más son 3 días cuando uno lee el relato, porque ustedes ven el verso 9, mire, dice, donde estuvo 3 días. Vamos a leer el 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En cuestión de 3 días, hermanos y hermanas, el Señor transformó a este hombre en un perseguidor que era antes, a un predicador que fue después. Mire lo que dice el don de profecía. En ocasión de su conversión, Pablo se llenó de un vehemente deseo de ayudar a sus semejantes a contemplar a Jesús de Nazaret como el Hijo del Dios vivo, poderoso para transformar. Hechos de los Apóstoles, página 200. Jesús, dice, es poderoso para transformar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Jesús es poderoso para transformar. Y si Jesús, hermanos, pudo transformar a este hombre que era un amargado y perseguidor de las buenas nuevas, si Jesús lo pudo transformar en el más completo heraldo de la verdad, yo les pregunto, ¿creen que también nos puede transformar a todos nosotros aquí? Sí, nos puede transformar. Él puede transformar a ese esposo malo, lo puede transformar en un esposo bueno. Él puede transformar a ese esposo borracho, violento e infiel. Dios lo puede transformar en un santo miembro de iglesia. Oh, mis hermanos, Dios puede transformar al hijo desobediente. Puede transformar a ese hijo ingrato a veces con los padres. Dios puede transformar, hermanos, a un hijo pecador hasta en un santo ministro del evangelio. Así que nosotros debemos de entender de que Dios es el que tiene el poder para transformar. El don de profecía dice: tan pronto como reconozcan que no hay nada en ustedes que sea justo, tan pronto como sientan horror por el pecado, estarán listos para caer sobre la roca. Entonces Cristo podrá recibirlos, moldearlos y transformarlos en vasos de honra. Al vivir conforme a la voluntad de Cristo, ustedes serán transformados a su semejanza, crecerán en Él, y al fin las perlinas puertas de la santa ciudad girarán en sus resplandecientes goznes y ustedes entrarán. Amén. Qué hermoso. Sermones Escogidos, tomo 1, página 289. Así nosotros vemos el poder que tiene Cristo para moldearnos, para transformarnos en vasos de honra. Oh, hermanos y hermanas, de manera que todos en esta hora debemos entender que cuando se trata de convertirnos al Señor, el Señor tiene poder para que eso ocurra con nosotros. Y la segunda verdad que quiero que aprendamos ahora de esta conversión de Pablo es, hermanos, que cuando nos convertimos, entonces nosotros venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos convertimos, obtenemos ese gran privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo, es decir, de su iglesia. Pues ustedes han leído, y se los pongo en la pantalla, que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ustedes pueden ver, hermanos y hermanas, que camino aquí es sinónimo de cristianismo.
Decir que Saulo estaba persiguiendo a los del camino, es decir, que estaba persiguiendo a los miembros de la iglesia. Pero nosotros leímos que en esa ocasión Pablo escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, lo que le estaba diciendo es: al perseguir a la iglesia, estás persiguiéndome a mí, Pablo. Y allí entonces Pablo entendió, hermanos y hermanas, que la iglesia del Señor aquí en la tierra no está abandonada. Ahí Pablo entendió que los hijos de Dios no están solos aquí en este mundo. Pablo aprendió de que Cristo, a su debido tiempo, va a salir en defensa de sus hijos. Pablo aprendió que en su debido tiempo Jesús saldrá en defensa de su iglesia cuando ésta es atacada por Satanás y sus agentes. ¿Por qué razón, hermanos? Porque dice que el ángel de Jehová, ¿qué cosa? Acampa en derredor de los que le temen, ¿y qué? Y los defiende. Bueno, nosotros, hermanos y hermanas, podemos ver que también hay una visión en Apocalipsis donde dice que Jesús se pasea en medio de los candeleros. Vamos a leerla. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y aquí nosotros vemos que este no es otro que Jesús, el que anda en medio de los 7 candeleros. Los candeleros son símbolo de su iglesia. Y el hecho de que Él camine en medio de los 7 candeleros, símbolo de su iglesia, nosotros debemos comprenderlo para que nos dé ánimo. El don de profecía, hablando de eso, dice: el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. Este pasaje, dice, demuestra la relación que sostiene Cristo con las iglesias. Anda en medio de las iglesias por toda la longitud y la anchura de la tierra. Las observa con intenso interés para ver si están en una condición espiritual que les permita hacer progresar su reino. Cristo está presente en toda asamblea de la iglesia. Conoce a todos los que están relacionados con su servicio y a aquellos cuyo corazón puede llenar de aceite santo para que lo impartan a otros. Son muy preciosos para Cristo los que realizan fielmente su obra en nuestro mundo y, representando en palabra y obra el carácter de Dios, cumplen el propósito del Señor para con ellos. Cristo se deleita en ellos como un hombre se deleita en un jardín bien cuidado y en la fragancia de las flores que ha plantado. En otras palabras, mis hermanos, el que Cristo se pasee en medio de los candeleros, lo único que dice es que Cristo está cuidando de su iglesia. En esta hora, mientras nosotros estamos congregados aquí, el Señor está con nosotros. Cristo, que se pasea en medio de las iglesias, dijo: estaré ahí con los hermanos en Houston el sábado. Ahí estaré para cuidarles y mi presencia para santificarles. Así nosotros vemos que es de bendición que sepamos esto, y por esa razón es que Pablo entendió en la segunda verdad que él se estaba metiendo con la iglesia de Cristo, con el cuerpo de Cristo, porque los cristianos le pertenecen a Cristo. Pero la tercera verdad que debemos aprender en relación con la conversión de Pablo es, mis hermanos, que cuando esta ocurre, el converso se convierte, como dice allí, en un misionero en el reino de Dios. Pues mire lo que dice el verso 15 de Hechos 9. Vamos para allá nuevamente. Hechos 9, versículo 15. Y la escritura dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí es Jesús quien está hablando con Ananías, que le está diciendo: ve, Ananías, no tengas temor de este Pablo, porque resulta de que yo he hecho de él, ¿qué cosa? Un instrumento escogido para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Por lo menos Pablo, ante 2 reyes, fue testigo de Jesús. Lo hizo ante el rey Agripa y lo hizo ante Nerón, pues dijo que era necesario comparecer ante César. Así vemos cómo Pablo le dio cumplimiento en su vida a las palabras de Jesús cuando dijo: este es un instrumento escogido. Hermanos y hermanas, pero esa palabra, instrumento escogido, en el idioma original de donde ha sido traducida, realmente significa vaso escogido. En otras palabras, Jesús está diciendo: este es un vaso de elección mía. Este es un vaso de selección mía. Jesús, hermanos, había escogido a Pablo antes que Pablo lo escogiera a él. Por eso dijo Cristo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros, hermanos, no vinimos a Cristo, Cristo nos trajo a nosotros. Y Pablo está ahora como un vaso escogido por el Señor. Y saben que Pablo, me gusta su humildad, porque Pablo, aunque sabía que era un vaso, él no se jactaba de eso. Pues vean cómo él habla en 2 Corintios 4, verso 7. 2 Corintios 4, verso 7. Vean cómo aquí él se refiere a sí mismo. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí nosotros vemos, hermanos y hermanas, que Pablo se consideraba un vaso de barro, indigno de un gran tesoro. Es interesante que los vasos de barro eran vasijas hechas de arcilla cocida, y que las ocupaban para guardar tesoros. En aquellos tiempos eran utensilios frágiles, débiles, humildes y de poca duración y de poco valor. Lo que le daba valor a la vasija era el tesoro que tenía adentro. Así, hermanos y hermanas, nosotros somos también. Nosotros somos vasos débiles. Nosotros somos vasos que podríamos decir no valemos mucho desde el punto de vista humano, pero hace que tengamos valor el gran tesoro de la verdad que el Señor ha depositado en nosotros. Prácticamente lo que Pablo está diciendo es: soy un vaso de barro, soy indigno, pero tengo un gran tesoro adentro. Y así, hermanos, cuando se trata de la verdad, nosotros también, por la gracia de Dios, hemos conseguido un gran tesoro, porque la verdad que por la gracia de Dios hemos conocido es la verdad presente para este tiempo. Es la verdad de todas las verdades. Así vemos que Pablo tenía claro que lo que le daba valor era el tesoro que tenía dentro de él. Usted y yo, hermanos y hermanas, somos aquí cofres que contenemos una gran joya. Por ejemplo, la justicia de Cristo. Nosotros somos prácticamente, hermanos y hermanas, espiritualmente, podríamos decir, pobres, pero enriquecidos por lo que el Señor nos ha dado. Hemos venido a ser prácticamente personas que contenemos un gran tesoro. Pero ¿para qué es ese tesoro, hermanos? Oh, hermanos y hermanas, efectivamente, como dice mi hermana, para compartirlo. Pues el apóstol Pedro lo tenía bien claro. Vamos a leer acá su carta. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois, ¿qué cosa?
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué cosa, hermanos? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. En primer lugar, pongan atención, hermanos, a lo que dice la palabra. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Qué dice esto? ¿Que nosotros somos dueños de nosotros mismos? No. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos la propiedad de Dios. No nos mandamos a nosotros mismos. Dios nos manda a nosotros. Él nos ha comprado. Y nos ha comprado no con oro ni con perlas, sino con su sangre preciosa. En ese sentido es que hemos sido un pueblo adquirido. Él nos ha comprado con su sangre, pero nos adquirió, miren ustedes, nos adquirió para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cuáles son las virtudes de aquel que nos llamó? Oh, hermanos y hermanas, no es otra cosa que su carácter. Dios nos compró a nosotros. Dios nos adquirió para que reflejáramos su carácter. Dios nos adquirió para que aquí en la tierra su virtud, que es su carácter santo, nosotros lo reflejáramos. El don de profecía, miren lo que dice. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser, ¿qué cosa? Un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Deseo de toda la gente, página 166. Da a quienes están por perecer avidez de beber el agua viva. Noten ustedes, hermanos, ¿hemos bebido nosotros del agua viva, hermanos? Hemos bebido. Y por lo tanto, como hemos bebido del agua viva, nosotros ahora nos hemos convertido, dice, en una fuente de vida. Y nosotros, dice, debemos ahora, ¿qué cosa? Darle a beber a otros. Nosotros, dice, que hemos venido a convertirnos como en un manantial. Y todos los sedientos que hay en el mundo, oh hermanos y hermanas, el Señor nos adquirió para que les diéramos de beber. Es por eso que todo nace prácticamente en la iglesia, todo nace como un misionero cuando se trata de una persona que se bautiza. Todos nosotros, como discípulos del Señor, debemos de ser misioneros. Pablo lo primero que aprendió cuando fue convertido es que lo había el Señor convertido para que fuera, ¿qué cosa? Un instrumento escogido, para que fuera un misionero, y nosotros, el Señor no nos ha llamado para otra cosa más que para hacer esa obra. Por eso es importante que nosotros hagamos la obra misionera, que nosotros compartamos, que nosotros demos estudios bíblicos, que nosotros le demos a beber a otros el agua de vida que nosotros hemos bebido, que nosotros le demos a comer a otros el pan de vida que nosotros hemos comido. Para eso nos adquirió el Señor. Y sigue siendo el don de profecía. Sed fieles soldados para anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Los siervos de Dios deben ser como milicianos, siempre dispuestos a avanzar tan pronto como su providencia les abra el camino. Cualquier tardanza que haya de su parte da tiempo a que Satanás obre para derrotarlos. El pueblo que guarda sus mandamientos ha de hallarse constantemente listo para servir. Los que son verdaderamente representantes de Cristo trabajan para el bien de los demás. Se deleitan en hacer progresar la causa de Dios, tanto en su país como en el extranjero. Se los ve y se los oye, y su influencia se siente en la reunión de oración. A ver, paremos aquí. ¿A dónde dice que se siente la influencia de aquellos que son misioneros? ¿Y cuándo es la reunión de oración? Aquí en esta iglesia es los martes, en otras son los viernes. ¿Y por qué el que es nacido como misionero se siente su influencia en la reunión de oración? ¿Por qué?
Porque Él viene a contar de su experiencia que ha tenido cuando ha andado testificando. Porque Él viene en la reunión de oración a decir que compartió con un compañero de trabajo, que compartió tal vez con el vecino, que compartió también tal vez con alguna persona ahí en la parada del bus o no sé en qué lugar, en el supermercado. Ese que sabe que ha nacido en el reino de Dios como misionero, ese cuando viene la reunión de oración no se queda callado y comparte el gozo que tiene de haber presentado a Cristo. Noten ustedes, se les ve y se los oye el que ha nacido como misionero. Interesante esto, que se siente su influencia en la reunión de oración. Dice, tratarán de suplir el lugar del ministro cuyas labores no pueden tener. No tratan de exaltar el yo o de recibir crédito como quien aparente estar haciendo una gran obra, sino de trabajar humilde, mansa y fielmente, haciendo pequeñas diligencias o realizando una gran tarea, si es necesario, porque Cristo ha hecho tanto por ellos. Servicio Cristiano, página 302. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes están conscientes que Cristo ha hecho mucho por ustedes? Hermanos. Ahora viene la otra pregunta. ¿Y cuánto están haciendo ustedes por el Señor? Allí es donde uno dice, le debo mucho, porque ha hecho tanto por mí y yo no estoy haciendo nada por Él. Pero el Señor dice en esta mañana, todo el que se convierte en el reino de Dios, nace como un misionero. Así hemos visto la tercera verdad en cuanto a la conversión, y voy a la cuarta. La cuarta y última verdad que aprendemos de la conversión de Pablo es que, mis hermanos, si queremos experimentar en nuestra vida el poder de Dios, como vimos en la primera verdad, si queremos que eso nos haga parte del cuerpo de Cristo, como lo vimos en la segunda verdad, y si queremos que eso nos impulse a dar testimonio de su amor y su poder, como lo vimos en la tercera verdad, hermanos, solo hay una forma de lograrlo, y es, dice, teniendo un encuentro ¿con quién? Con Cristo. Esa es la cuarta verdad en cuanto a la conversión, que ésta solo se obtiene por medio de un encuentro con Cristo. ¿Qué fue lo que convirtió a Pablo de ser un perseguidor a un predicador? El encuentro con su Señor. Así que, mis hermanos y hermanas, la esperanza de conversión para nosotros radica en un encuentro diario con Cristo. La esperanza de conversión radica en un encuentro continuo y definitivo con nuestro Señor Jesucristo. Debe haber un encuentro con el Señor. De manera que esta mañana, si nosotros estamos cansados de esa vida espiritual así mediocre, si nosotros estamos cansados de estarle, como dicen, pegándole solo parches a la vida espiritual, si nosotros, hermanos, queremos una vida totalmente nueva, si queremos de verdad que las cosas viejas con las que nacimos, adquirimos y que todavía nos acompañan, desaparezcan de nosotros, hermanos, solo va a ser posible si buscamos de todo corazón, diariamente, un encuentro con nuestro Señor. Oh, hermanos y hermanas, solo entonces se cumplirá aquella palabra que dice, de modo que el que está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Ojalá que en esta mañana todos deseemos encontrarnos con Cristo estudiando la Biblia. Ojalá que nosotros, hermanos y hermanas, deseemos encontrarnos con Cristo orando más, viniendo a la iglesia, trabajando en la obra. Ojalá, mis hermanos, que solamente así podamos decir, soy una nueva criatura. Y debemos de tener claro que esto es vital, porque solo viviendo por Él y para Él, solamente así, hermanos, es que podemos ser victoriosos, porque separados de Él, ¿qué cosa? Nada podemos hacer. Mire cómo el don de profecía lo dice. Aquel que contemple el sin par amor del Salvador, sentirá elevado su pensamiento, purificado su corazón, transformado su carácter. Saldrá para ser una luz para el mundo, para reflejar en cierto grado ese amor misterioso. Obreros Evangélicos, página 48. Miren ustedes, si nosotros queremos sentir nuestros pensamientos que se elevan a las cosas sagradas, si nosotros queremos, hermanos, que los pensamientos
de nosotros estén siempre en las cosas de arriba, como dice Pablo en otra parte. Si queremos en nuestro ser, hermanos, sentir que nuestro corazón es purificado, si nosotros queremos sentir ese carácter transformado del que habla aquí, no se puede conseguir sin concentrarnos en contemplar al Señor, sin nosotros dedicar tiempo para encontrarnos con Él. Hermanos y hermanas, es necesario que experimentemos la conversión diaria a través de una relación diaria con el Señor. Es necesario el encuentro con Jesús diariamente. Mire usted, su pensamiento se va a elevar, su corazón se va a purificar, su carácter se va a transformar. ¿Cuándo? Cuando contemple el sin par amor del Salvador, y no lo va a encontrar en otro lugar más que en las Escrituras. Dice el don de profecía: hermanos y hermanas, le ruego a cada uno de ustedes que saquen el máximo provecho de esta reunión. ¿De cuál reunión? De esta reunión. Si se han alejado, les ruego por amor a Cristo que regresen a Él. Conviértanse de nuevo. Ojalá que esas conversiones comiencen ¿cuándo? Hoy mismo. Que los padres confiesen a sus hijos en qué sentido han descuidado sus deberes. Que confiesen sus negligencias relacionadas a permitir que sus hijos sigan las modas y se mezclen con la sociedad mundana, tan solo porque desearon ser iguales al mundo. Es imposible que nos parezcamos a Cristo mientras somos mundanos. No podemos apartarnos completamente del mundo. Debemos permanecer en el mundo, pero deberíamos separarnos de sus prácticas malvadas, de sus ideas equivocadas, de su pecaminosidad. Deberíamos practicar la negación personal en todo con el fin de recibir fuerzas mediante una fe viva en Cristo. Sermones escogidos, tomo 2, página 253. Voy para atrás porque quiero destacar esta parte. Que los padres confiesen a sus hijos en qué sentido han descuidado sus deberes. Que confiesen sus negligencias relacionadas a permitir que sus hijos sigan las modas y se mezclen con la sociedad mundana, tan solo porque desearon ser iguales al mundo. ¿Qué está diciendo acá? Que si vamos a hablar de convertirnos en el hogar, los primeros que debemos convertirnos a Dios somos los padres. Y debemos hablar con nuestros hijos y decirles que nos equivocamos cuando les permitimos ciertos gustos solamente porque ellos querían ser igual al mundo. ¿Cuántas madres hay que se lamentan ahora de que sus hijos están en las pandillas? Pero ¿cuántas madres hay que cuando sus hijos ya tenían como sus 10 años, les pedían que le compraran de aquellos pantalones que ya bastan aquí por las nalgas? Y que fuera posible todos flojos y que los arrastraran. ¿Cuántas madres hay que para que el niño, porque el niño todo lo que quiere hay que dárselo, cuántas madres hay que le compraron esos pantalones? Y después ese niño cuando crece ya empieza con tatuajes y él anda con los que andan vestidos así y terminan en las pandillas. ¿Cuántas madres hoy se lamentan y piden oración por esos hijos porque les dieron todo lo que pedían? Porque los hijos les gustaban las cosas del mundo. ¿Cuántas madres hay? Y se lo voy a decir aquí porque me parte el alma, que hoy se lamentan de que sus hijos no vengan el sábado a la iglesia porque están metidos en un partido de fútbol. Pero ¿cuántas madres cuando llegaron a los 10 años? Ay, es que para que el niño practique deporte lo voy a meter en una academia, para que allí él practique el soccer. Y como ese niño que lo metieron en una academia para que practicara deporte, cuando ya creció, dijo: esto es lo que me gusta. Y ahora no va a la iglesia y anda ahí en los partidos de fútbol que las academias programan. ¿Cuántos padres hay que dicen cuánto me duele eso? Oh, hermanos y hermanas, dice la sierva del Señor, los padres deberían de hablar con sus hijos. Voy para atrás otra vez, dice, que confiesen sus negligencias relacionadas a permitir que sus hijos sigan las modas y se mezclen con la sociedad mundana, tan solo porque desearon ser iguales al mundo. ¿Cuánto padre y madre ha hecho mal su trabajo?
Y en el afán de que sus hijos no se sientan aburridos, les han dejado y les han dado prácticamente que hagan todo. Y así nosotros vemos que la mensajera del Señor dice, es imposible que nos parezcamos a Cristo mientras somos mundanos. Debemos, hermanos y hermanas, volver todos a Dios. Porque todos en alguna manera nos hemos alejado de Dios. Todos en alguna manera, como padres, como esposos, como esposas, como hijos, hemos hecho cosas que son mundanas. Y eso lo único que demuestra es que no estamos convertidos, no nos hemos convertido. Ahora nos toca, ¿qué cosa? Convertirnos, volver a Dios. Y como dice la mensajera del Señor, dice, hermanos y hermanas, les ruego a cada uno de ustedes que saquen el máximo provecho de esta reunión. Y que si se han alejado, les ruego que regresen. Les ruego, dice, por amor a Cristo, que regresen a Él, convirtiéndose de nuevo. Y ojalá, dice, que esas conversiones comiencen, ¿cuándo? Hoy mismo. Hoy, hermanos. Si tenemos que reconocer delante de un hijo que nos equivocamos con haberle permitido y haberle dado todo lo que quiso y por eso ahora lo tenemos afuera, reconozcámoslo. Pidamos perdón a Dios. Y los que todavía tienen hijos pequeños aprendan a ser rígidos cuando se trata de las cosas del Señor. No sean flojos, hermanos. Vivimos en una época donde el padre y la madre es muy flojo y todo le permite. Y después, cuando crecen, ya no están en el pueblo de Dios. Hay que tratar, hermanos y hermanas, de hacer las cosas como el Señor manda. Bueno, miren, sigue diciendo el don de profecía. Bueno, vamos a leer primero la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra de la siguiente manera, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis, ¿qué cosa? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria y los ojos, perdón, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, voy a poner esta foto. Miren, yo conocí a un muchacho que era director de obra misionera. Y un día me dijeron, pastor, tiene que hablar con él. Porque él los viernes en la noche, él se va a meter a una disco. Él está metido en una discoteca los viernes en la noche y el sábado está dando los minutos misioneros. Y yo tuve que hablar con él. Y le dije, ¿es verdad? Sí, me dice. No puedes seguir siendo director de obra misionera así. Porque no estás entendiendo que tú estás en este mundo para honrar a Dios. Y cuando lo deshonras los viernes en la noche en la disco y luego pretendes honrarlo el sábado en la mañana hablando de la obra misionera, no estás dándole a Dios su debido lugar, estás jugando con Dios. Lo animé, le dije que dejara ya de hacer eso, que se dedicara completamente al Señor, y dijo que le era imposible porque todos los viernes con sus compañeros de trabajo se juntaban y se iba a divertir. Hermanos, ¿qué dice el Señor aquí? Que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque, hermanos, en un corazón no pueden haber dos amores. No puede haber un amor para Dios y un amor para Satanás. No puede haber un amor para la luz y otro amor para las tinieblas. En el corazón del cristiano solo tiene que haber amor para Cristo Jesús. Y así nosotros vemos que dice Pablo, los deseos de los ojos. ¿Qué está haciendo ese hombre allí? Ese hombre, hermano, está en el celular. ¿Y cuánto hombre hay que en la noche mientras la esposa está dormida, ellos se levantan y en lo oscuro se ponen a ver pornografía? Los deseos de los ojos, mis hermanos, no son otra cosa que todo aquello
que nos encanta mirar en las redes sociales y que son pecaminosas. Hermanos y hermanas, los deseos de los ojos tenemos que buscar nosotros, como dije en el sermón del sábado pasado, creo que fue, tenemos que buscar nosotros como Job, hacer un pacto con nuestros ojos. Job, dice la Escritura, que hizo un pacto con sus ojos. Y el pacto que él hizo fue no mirar a las mujeres con malicia. Nosotros tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos, de no mirar el pecado, de no mirar, en el caso de los hombres, a las mujeres con malicia, y lo mismo en el caso de las mujeres a los hombres. Y mucho menos, hermanos, no sé si ya se los he mencionado, pero un hombre pobrecito, allá en Dallas, oyente de la radio, nunca ha llegado a nuestra iglesia, no lo conozco, pero me dice: ore por mi esposa, porque mi esposa está metida en la pornografía. Y cuando yo llego del trabajo, yo la encuentro en eso. Esto no es fácil, casi siempre son los hombres los que andan en esto, pero aquí es al revés. Ore por ella. Oh, hermanos, los deseos de los ojos está en todo lo que uno quiere ver y que no es bueno. ¿Cuántas cosas, hermanos y hermanas, nosotros a veces nos damos a la tarea de mirar y nos quedamos allí? Tenemos que entender que los deseos de los ojos son los deseos del mundo. Y no todo lo que el ojo desea es bueno. Por eso, como dijo el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. Esto es para nosotros. Hermanos y hermanas, para terminar, habiendo visto lo que es la conversión, que no es otra cosa que un cambio de vida, y que esto es indispensable, como dice allí, ahora que el tiempo se acaba, yo creo que para terminar es oportuno cerrar este mensaje con las palabras del apóstol Pedro, que se encuentran en Hechos 3:19. Leamos, por favor. Hechos 3:19. Y la Escritura nos dice: así que arrepentíos, y qué cosa, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué cosa? Tiempos de refrigerio. ¿Cuál es el llamado final? A que nos arrepintamos, y a qué? A que nos convirtamos. Arrepentirse es cambiar de opinión, y convertirse es dar la media vuelta. Cuando se trata de la vida que llevamos, que es una vida de desobediencia, una vida de pecado, dice el apóstol: date la media vuelta, para que sean borrados tus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Siempre hemos entendido que los tiempos de refrigerio no son otra cosa que el derramamiento de la lluvia tardía. Cuando el Espíritu Santo se derrame sin medida, eso solo se dará con aquellos que se hayan arrepentido y se hayan convertido. De manera, mis hermanos, que siendo el tema de la conversión algo indispensable, hoy cuando el tiempo se acaba, vale la pena que, como dice el apóstol Pedro, todos aquí procedamos al arrepentimiento y nos convirtamos al Señor. Ya vimos toda la bendición que se obtiene al convertirnos. Oh, mis hermanos, no nos perdamos la bendición y que hoy nos convirtamos a Cristo. Quiero hacer una pregunta y que el Señor Jesús lo oiga. ¿Cuántos de ustedes desean convertirse a Cristo? ¿De verdad quieren? ¿Se lo pedimos al Señor de rodillas que nos ayude? Vamos entonces a orar. Padre nuestro, tus hijos e hijas levantaron la mano diciéndote que desean convertirse a ti ahora. Sin duda, Padre, anhelan que esta palabra no vuelva a ti vacía y desean con todo su corazón que ese milagro de la conversión se opere en ellos ahora mismo. Padre, esta conversión no es un evento, es un proceso, porque es algo que debe ocurrir diariamente. La conversión de ayer no me sirve para hoy, ni la de hoy para mañana. De manera, Padre, que te rogamos que nos ayudes
para convertirnos a ti todos los días. Te rogamos, Padre, que en nosotros siempre haya ese deseo de querer encontrarnos contigo para experimentar esa conversión genuina. Ayúdanos, por favor, a dejar completamente el mundo, a que el cambio de vida ya se dé de una vez y a que completamente, Señor, podamos disfrutar de una vida genuina, convertida a Jesucristo. Te rogamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la esposa, por el esposo, para que ellos también puedan ver que de cara al finalizar el tiempo de gracia, es necesario convertirnos de corazón a ti. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, Padre, te rogamos que bendigas los alimentos que vamos a ingerir, pidiéndote, Señor, que también tengan tu bendición y caigan bien en nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo pidiéndote que aquellos que no lo tienen, tú se los des también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.